Se acerca el periodo de regreso a clases en Chile y cabe preguntarnos, ¿esta es una medida apresurada por parte de la autoridad? ¿Estamos en las condiciones como para un regreso a clases seguro de forma presencial? Sobre eso y algunas otras cositas más vamos a conversar en este video. Hola YouTube, soy el Doc Diego. Para las personas que se vengan recién incorporando a este canal, les cuento de que aquí trato un poquito con respecto a la parte de salud pública, de medicina, de temas controversiales con respecto a la parte médica, con respecto a la pandemia. Muchos de los últimos videos han sido de la pandemia, así que si les gusta este video, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal. Para las personas que ya se han ido incorporando, muchas gracias porque de verdad ha sido un crecimiento, a pesar de que es un canal chiquitito, ha ido creciendo bastante, así que muchas gracias por eso. El día de hoy van a darse cuenta que a lo mejor la iluminación y obviamente lo que está detrás mío es bastante diferente a lo que habitualmente hago en mis videos, porque el día de hoy estoy de vacaciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema candente y uno que particularmente a mí me interesa harto, que es con respecto al regreso presencial a clase, porque tengo algunas posiciones encontradas, siendo padre, por ejemplo, y también siendo profesional de salud. Antes de todo, quiero aclarar que mi conocimiento es con respecto al área de salud pública. No soy docente, no soy, o por lo menos no del área de educación preescolar y escolar, y tampoco tengo mayor conocimiento de la parte epidemiológica, aparte del conocimiento de salud pública en general. Por lo tanto, mis apreciaciones pueden que sean un poco sesgadas. Aparte, como les decía, puede que mi posición en particular sea un poquito diferente a la que pueden tener algunas otras personas, y voy a tratar de establecer mi posición de la forma más objetiva posible, si es que eso es posible. Y empecemos aclarando mi posición desde el principio. Creo yo que deben abrirse las escuelas y colegios para tener clases presenciales, y la respuesta es que sí. Creo que las escuelas y colegios deben abrirse, pero inmediatamente después viene la segunda pregunta, que es, ¿creo que deben abrirse ahora? Y mi posición, por lo menos en este momento, es no. En base a la evidencia que tenemos actualmente y el escenario epidemiológico en Chile, creo que no se reúnen las condiciones como para comenzar con clases presenciales, y voy a tratar de establecer mi posición con respecto a eso con algunas evidencias. ¿Por qué creo que deberían abrirse de forma presencial las escuelas y colegios? Sabemos que la parte que tiene que ver con educación y también con las condiciones de en donde esa educación se lleva a cabo no son iguales en cada uno de los lugares alrededor de toda la nación. Tenemos algunos niños que, por ejemplo, reciben sus raciones de alimentos directamente desde sus escuelas. Tenemos algunos niños que no tienen acceso a internet excepto en su escuela y colegio. Tenemos parte del personal docente, por ejemplo, que tiene algunas condiciones particularmente adversas con respecto a otros, por ejemplo, que están en una zona urbana versus la zona rural. Todo ese tipo de particularidades son las que hacen que se generen algunas condiciones en desmedro para algunos niños, niñas y adolescentes. En algunos estudios, no solamente a nivel, digamos, no a nivel local, pero a nivel internacional, se ha demostrado de que han habido brechas muy significativas con respecto a la calidad de la educación en las modalidades que son no presenciales. Por otra parte, tenemos la carga psicológica que supone el mantener aislados. Esa carga psicológica que tienen que llevar niños y niñas es una de las cosas que también no solamente le está afectando a ellos, sino que le está afectando también a los adultos. En Chile, el Ministerio de Educación viene solicitando, o en cierta forma imponiendo, un regreso a clases de forma presencial con diferentes intensidades con respecto al mensaje. Inicialmente era un mensaje bastante más duro, en donde se proponía que el regreso a clases presenciales debía hacerse en marzo. De hecho, ese mensaje tuvo una campaña de marketing muy importante asociada a ellos. Por ejemplo, una partida presupuestaria que tuvo que ver directamente con el promocionar la vuelta a clase, que costó 300 millones de pesos. Esos son como 415.000 dólares para los que están viendo fuera de Chile. Y eso obviamente significa que el gobierno central estaba muy
tenía muy arraigada la idea de que debía volverse a clase. Sin embargo, recientemente el gobierno tuvo que salir un poco al paso de las críticas que se generaron por personal docente, paradocente, por grupos de padres y apoderados, e incluso por agrupaciones profesionales como el Colegio Médico, donde se cuestionaba un poquito de que la vuelta a clase no haya sido más participativa, dialogar con respecto a distintos actores de cómo debía hacerse esa vuelta a clase para que todos estuviéramos de acuerdo de cómo debía ser. El mismo presidente Piñera tuvo que salir al paso de las críticas en cierta forma, y en un punto de prensa hace poquito señaló, y cito textual: a partir del mes de marzo se va a iniciar el año escolar, y este año escolar debe iniciarse de forma voluntaria, de forma gradual y en forma flexible y en forma segura, y naturalmente necesitamos la colaboración de todos los actores para lograr este objetivo, y que esto sería un proceso donde los padres y apoderados podían decidir cuál iba a ser la modalidad que más les acomodara y que más creían que era la más adecuada para sus hijos, que era un poquito distante de lo que había señalado el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien básicamente decía que la vuelta presencial debía hacerse en todos los casos. Más aún, el ministro de Salud también tuvo que salir al paso de las críticas y se adaptó el calendario de vacunación para que se hiciera se adelantara un poquito la vacunación del personal docente y paradocente, cosa de que cuando estuviéramos más cerca del periodo donde tenían que iniciarse las clases presenciales, ya una parte del personal estuviera vacunado. Adicionalmente, han habido más actores relevantes que han podido tener un acercamiento más definitivo con el gobierno, como por ejemplo el Colegio de Profesores, la Defensoría de la Niñez, algunos grupos de padres y apoderados, el Colegio Médico, la UNESCO, la UNICEF. Hay varios otros actores relevantes que recientemente también tuvieron reuniones con el Ejecutivo, y que se acordó, por ejemplo, que efectivamente este proceso iba a ser un proceso voluntario. Ahora, la Sociedad Chilena de Pediatría, la SOCHIPE, también ha señalado que de forma reciente y a partir de algunos estudios de otros países, que tanto los niños y niñas, especialmente los menores de 10 años, son del grupo que podía transmitir la enfermedad de forma mucho más infrecuente que los adultos. De hecho, se habla que, por ejemplo, los niños podrían transmitir entre un 40 y un 50% menos el coronavirus en el caso de contagiarse, y que eso generaría, o que no se habría visto, un aumento significativo con respecto a la cantidad de casos transmitidos en una comunidad donde se habían mantenido los colegios y escuelas abiertas. Entonces lo que ellos planteaban es que básicamente el hecho de abrir los colegios no generaba de por sí un aumento significativo de casos en la comunidad. Sin embargo, una de las cosas que igual me gustaría detenerme ahí es que todos esos estudios están realizados sobre la base de que se mantienen todas las medidas de control adecuadas para el virus. Por ejemplo, el uso de mascarillas, el aislamiento social, o la separación social en realidad, el uso de el alcohol gel, el lavado de manos, el mantener clases de forma híbrida, o sea, entre algunos que hacen clases presenciales, otros que sean clases online, el aforo que se mantenía reducido en cada uno de los establecimientos educacionales. Donde se hicieron los estudios, no presentaban una cantidad muy alta de transmisión en la comunidad. Es decir, eran lugares donde la cantidad de casos, o de casos nuevos por lo menos, no era tan significativa. Y eso es muy importante tener en consideración, porque actualmente en Chile la transmisión del virus, pese a todos los esfuerzos que se han hecho con respecto a la parte de la inmunización, y que van muy bien en general, como lo pueden ver en el video que voy a dejar aquí arriba, con respecto a la inmunización que se está haciendo en Chile, mostrándole el caso de lo que está pasando, por ejemplo, con el equipo que trabajo yo en la ciudad de Valle. Fuera de la parte de la inmunización, que como les decía, es una cosa muy buena, en Chile la cantidad de casos sigue estando muy alta. La dinámica de contagio en general sigue siendo muy alta. Ahora, por eso la Sociedad Chilena de Pediatría hablaba de que tomando las medidas adecuadas, eso no necesariamente generaba un aumento de los contagios, pero también teníamos que tener en consideración las medidas que antes había señalado. Adicionalmente, el evitar las reuniones de adultos, el suspender el uso de casinos. Otra de las cosas que se proponen es que la vacunación del personal
de los adultos, en realidad, de la comunidad escolar, sea algo prioritario y que afortunadamente en Chile se ha mantenido de forma muy buena. La vacunación del personal docente y paradocente ha sido prioridad con respecto al calendario de vacunación actualmente en Chile, y eso es bastante bueno. Tenemos que tener en consideración la realidad actual de Chile, y la realidad actual de Chile es que no en todas partes tenemos las mismas condiciones como para proponer una vuelta a clases de forma segura. Eso significa que, por ejemplo, vamos a tener algunas realidades rurales que van a ser muy diferentes a las realidades urbanas. Van a haber dentro de la misma realidad urbana algunos colegios a lo mejor que van a poder implementar todas las medidas, otros colegios que a lo mejor no van a implementar todas las medidas porque no tienen el apoyo económico, o que a lo mejor van a retrasar la implementación de algunas medidas porque el apoyo económico todavía no llega, o como vemos en la parte pública, muchas veces tiene que iniciarse procesos de licitación para comprar algunas cosas. Esos procesos son lentos, demoran y pueden hacer que la implementación de las medidas se retrase. Por lo tanto, hay un montón de condiciones que pueden hacer que todo esto no sea de la forma más efectiva posible. Otra cosa que es importante es que algunos gremios profesionales hablaban de que no se le había tomado la opinión a gran parte de la comunidad escolar, y esto generaba algo muy relevante porque son esa comunidad escolar la que realmente hace el trabajo en el terreno y que sabe su realidad, que sabe dónde le aprieta el zapato, como decimos acá en Chile, y eso obviamente que es muy importante porque el no conocer las realidades hace que de repente se tomen decisiones de escritorio, como me gusta decirle a mí, que son de personas que a lo mejor nunca han puesto un pie en la realidad de lo que pretenden sobre lo que pretenden hacer gestión. Una de las cosas que genera bastante preocupación es con respecto a que los niños efectivamente sí pueden infectarse. De hecho, a diferencia de lo que había señalado el ministro de Salud en algún momento, los niños sí se infectan, solamente que se infectan probablemente menos. Pero si tomamos la estadística con respecto a niños, niñas y adolescentes de menos de 18 años, tenemos que en Chile hasta el momento tenemos más de 50.000 casos de coronavirus. Entonces, obviamente lo que preocupa aparte de la comunidad escolar es que qué pasa si alguno de esos niños termina infectando a alguna persona vulnerable dentro de los hogares o dentro del resto de la comunidad educativa, que se infecte un profesor, que se infecte a lo mejor algún personal de aseo. Todo ese tipo de cosas son inquietudes que son bastante valorables y que tenemos que poner información a disposición de la comunidad como para saber a qué tenernos con respecto a eso. Esto también requiere mucho de que la política de testeo, trazabilidad y aislamiento sea la política más efectiva. Sin embargo, sabemos que a lo largo de Chile la estrategia de TTA no se ha implementado con la misma fuerza, o a lo mejor con la misma pertinencia, o a lo mejor con los mismos recursos en todo el territorio nacional. Por lo tanto, tenemos comunas que hacen muy bien la trazabilidad y hay algunas otras comunas que hacen muy mal la trazabilidad, y eso obviamente que afecta directamente en el caso de que tuviéramos escenarios de transmisión en escuelas y en colegios. Hay otra evidencia que aporta cierta luz de esperanza con respecto a todo esto y que muestra que los casos graves de COVID-19 en menores de edad en Chile son muy infrecuentes, y que afortunadamente, aun cuando sí se han reportado incluso decesos en Chile en menores de edad, es mucho más probable que incluso se ocurran infecciones que sean asintomáticas en ese grupo de edad. Lo otro que es importante saber es que la mayoría de las infecciones han ocurrido en otras partes donde se han mantenido escuelas y colegios abiertos fuera de la comunidad estudiantil. Eso significa de que a pesar de que pudieran haber casos de transmisión dentro de los recintos educacionales, como les contaba, lo más probable es que no sean de manera muy significativa siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas como para controlar un eventual brote. Ahora, otro punto que igual es importante es que se ha pretendido dejar la puerta abierta a los padres y apoderados para decidir cuál es la modalidad más adecuada para seguir los estudios de los alumnos en general. Van a haber un grupo, por ejemplo, de padres y apoderados que van a tener una información bastante oportuna y bastante adecuada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hayan algunos padres y apoderados que no tengan la información de forma adecuada? A lo mejor va a haber un grupo que cree que el coronavirus no existe, y eso va a generar obviamente una toma de decisiones que podría ser no solamente inadecuada para el alumno en particular, sino que además para el resto de la comunidad estudiantil, y puede incidir no solamente en la comunidad estudiantil, como les decía, sino que en toda la comuna. Y en algunas partes se toma como una posición política el hecho de
que los niños asistan o no a la escuela. En algunas posiciones, por ejemplo, se puede pensar que a lo mejor eso es como una idea de cierto espectro político, el mantener la escuela cerrada, y para otros que las escuelas se mantengan abiertas es de otra parte del espectro, y eso es un poco ridículo realmente. Entonces, a pesar de que quedan pocos días para el inicio del periodo de clases en Chile, aún existen unos lineamientos no tan claros de bajo qué condiciones se debe generar la vuelta presencial a clase, aparte del hecho de que los padres y apoderados decidirían. En otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, la CDC, uno de los organismos más importantes con respecto al control de enfermedades infecciosas, plantea de que cada una de las escuelas tengan indicadores que son bastante objetivos para saber cuándo es la oportunidad más adecuada para volver al regreso, o sea, para tener el regreso a clases presenciales. Pero esos indicadores, por ejemplo, si ustedes se meten en este momento al sitio del Ministerio de Salud y al sitio del Ministerio de Educación, se van a dar cuenta que en el Ministerio de Educación solamente hay 3 protocolos que hablan sobre temas relacionados a COVID, y ninguno de ellos proponen indicadores específicos con respecto a cuándo sería una buena idea el regreso presencial a clase. Eso hace que la decisión la termine tomando, digamos, por ejemplo, una persona que sea un director, que a lo mejor podría tener no la mejor información para tomar esa decisión, o que a lo mejor la decisión la tome en base a algún criterio que no sea el más adecuado desde el punto de vista sanitario. A lo mejor lo toma porque tiene una presión por parte del grupo de sostenedores para reabrir las clases de forma presencial, independiente de lo que esté pasando en el escenario epidemiológico. Para ayudar un poquito con respecto a la toma de decisiones, el Ministerio de Salud ha comprometido la presencia de ciertos profesionales que se llaman puntos, o que le dicen puntos focales, que son para ayudar justamente la toma de decisiones. Sin embargo, el problema que muchas veces ocurre, por ejemplo, con el rubro de salud principalmente, es que esos puntos focales podrían no tener la información adecuadamente clara, y también generar ciertos motivos de controversia con respecto a las decisiones que se toman desde el punto de vista de salud. Otro problema puede ser con respecto a la capacidad fiscalizadora de alguna de las medidas. Sabemos que, por ejemplo, a nivel nacional la capacidad fiscalizadora de un montón de medidas sanitarias ha sido débil, y eso se refleja en que, por ejemplo, la cantidad de fiscalizadores es muy baja con respecto a lo que realmente es necesario. Podemos hacer todas las normas que queramos, pero si no hay nadie que lo esté revisando que efectivamente se estén cumpliendo, es menos probable que se terminen cumpliendo. Pero como les decía, no todo es malo. Una de las cosas que se agradece mucho es esto de que efectivamente se tomen en consideración las distintas opiniones y la distinta retroalimentación que pueden hacer actores claves con respecto a este proceso de vuelta a clase. Esto da para mucho que hablar. Esto es solamente algunos de los puntos que podemos tener en consideración del punto de vista sanitario. Obviamente hay un montón de otras cosas del punto de vista docente y otros temas que en realidad no estoy como en posición como de hablar mucho, solamente de opinar así como muy de lejos. Pero eso, así que si les gustó este video, dejen su me gusta, dejen su comentario acá abajo. Ojalá que nos veamos próximamente en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme, que estén muy bien, cuídense mucho y adiós.